Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el repaso de este módulo de primeros auxilios. Recuerden que los temas que vimos fueron reanimación cardiopulmonar y luego los diferentes casos clínicos de distintas situaciones que pueden ocurrir en las que nosotros tenemos diferentes protocolos para actuar ante un primer auxilio. La idea de esta clase es que puedan cerrar todas las dudas que hayan surgido a lo largo del módulo y que repasen para fijar los conceptos más importantes. Comenzamos con reanimación cardiopulmonar. Con respecto a la reanimación cardiopulmonar, tienen que conocer la cadena de vida, la serie de pasos que debemos seguir y la secuencia CARD. Recuerden compresiones, vía aérea, respiraciones y el uso del desfibrilador. Comenzamos con reanimación cardiopulmonar. Recuerden que teníamos la reanimación cardiopulmonar básica y la avanzada. La básica es la que podía realizar cualquier persona, sea personal de salud o no, en la vía pública. Y la reanimación cardiopulmonar avanzada es la que se iba a realizar únicamente con personal calificado dentro del ámbito hospitalario. Entonces, lo importante de esto para ustedes es la reanimación cardiopulmonar básica. Vamos a recordar la cadena de vida. Lo primero que debíamos hacer ante cualquier situación en la que nos encontremos es asegurar la escena. Con esto lo que buscábamos es resguardar la vida del socorrista. ¿Para qué? Para que no haya otra víctima más. Entonces, siempre cuando vayamos a actuar, nos aseguramos que la escena sea segura, eliminando cualquier objeto que nos pueda lastimar o alejando a la víctima del área que pueda ser peligrosa. Segundo, teníamos a la bioseguridad. En cuanto a bioseguridad, lo que buscábamos es poner una barrera entre la víctima y el socorrista. ¿Esto para qué es? Para evitar el contacto con secreciones. Recuerden que lo más probable es que nosotros no conozcamos a la otra persona, o puede que la conozcamos, pero todas sus secreciones van a ser infectadas hasta que se demuestre lo contrario. Secreciones como sangre, como vómito, saliva, orina. Entonces siempre vamos a tratar de poner una barrera. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del uso de guantes y en caso de realizar la respiración con bolsas o mascarillas para hacer la respiración boca a boca. El tercer paso es verificar la conciencia de la víctima. Tenemos que evaluar qué nivel de conciencia tiene. ¿Eso cómo lo podíamos hacer? Primero lo podíamos llamar, le hablábamos con un tono firme y fuerte. Señor, señora, ¿me escucha? ¿Me responde? Luego podíamos tomarlo por los hombros, inmovilizarlo un poco o generar un pequeño pellizco para ver si responde al dolor. Recuerde que esta es la instancia en la que me va a clasificar la conducta, porque si la persona me responde y está consciente, no procedo a la reanimación cardiopulmonar. En caso que la persona no me responda y que yo compruebe que está inconsciente, voy a proceder a la reanimación cardiopulmonar. Junto con la conciencia puedo al mismo momento evaluar la respiración. ¿Cómo? Viendo si moviliza el tórax y el abdomen para realizar algún tipo de respiración espontánea. Y paralelamente puedo palpar el pulso. Recuerden que usábamos segundo y tercer dedo y que el pulso que más me servía era el central. Así que puedo palpar el pulso carotidio. De todas formas, con que ustedes evalúen si está consciente o no, con eso alcanza. El cuarto punto es la activación del sistema de emergencias. Esto porque recuerden que cuando nosotros hacemos primeros auxilios, los hacemos hasta que la persona se recomponga o hasta que llegue el sistema de emergencias. Por eso es importante activarlo. Vamos a llamar al 107 o a indicar que alguien lo llame. Y cuando indicamos que alguien llame al 107, lo señalamos y le decimos, vos, llama al 107. Porque si nosotros decimos en general, llamen al 107, capaz no está llamando a nadie o están llamando varias personas al mismo tiempo. Y recuerden que lo importante de decirle al 107 es que se encuentran con una persona inconsciente. Eso es lo que le va a cambiar también la rapidez con la que deben llegar. Y el quinto paso de la cadena de vida era el CARD: compresión, apertura de vía aérea, respiración y desfibrilación. Bien, entonces, procedemos a reconocer
a la persona, aseguramos la escena, ponemos en prueba la bioseguridad, verificamos la conciencia de la persona y activamos el sistema de emergencia. Luego empezamos con las compresiones, ¿sí? RCP de alta calidad. En caso de que llegue el servicio de emergencias, vamos a tener o que tengamos la posibilidad por el lugar en el que nos encontremos, vamos a activar el desfibrilador y luego el servicio de emergencias va a hacer el traslado para tomar, además de las medidas básicas, las medidas avanzadas, donde se le va a realizar el soporte vital con los cuidados post-paro cardíaco a la persona. Bien, vamos a hablar entonces de CARD, cómo debía ser cada una de estas técnicas. Las compresiones. Lo que nosotros realizábamos con las compresiones es una fuerza en el pecho que lo que busca es empujar al corazón y simular que el mismo está latiendo. Es decir, buscamos mantener la función de bomba del corazón y con ello permite que la sangre siga circulando hacia los órganos más nobles, como el corazón, el cerebro, los riñones. ¿Cómo vamos a hacer las compresiones torácicas? Empezamos con 30 compresiones, ¿sí? Siempre en adultos es 30 compresiones, 2 ventilaciones o respiraciones, y en los niños 15 compresiones y 2 ventilaciones o respiraciones. La técnica de las compresiones es la siguiente. Nos ponemos a un costado de la víctima, tenemos que observar que la víctima esté acostada boca arriba en una superficie rígida, ¿sí? Porque si no está en una superficie rígida, cuando yo empuje el tórax, la persona también se va a hundir, por ejemplo en el caso de un colchón. Debemos retirar toda la ropa que cubra el tórax de la víctima para poder realizar mejor las compresiones y también para no lastimarlo. Si tiene alguna campera o una camisa lo abrimos. Y colocamos la palma de la mano en el centro del pecho. Extendemos los brazos y entrecruzamos la otra palma por encima, ¿sí? Recuerden, una palma y con la otra entrecruzamos los dedos. Y siempre con los brazos bien extendidos. La profundidad a la que debemos comprimir son 5 centímetros. Y es importante recordar que una vez que comprimimos, debemos dejar que el tórax vuelva a su estado original. Es decir, comprimimos y dejamos que se descomprima el tórax para volver a iniciar la próxima compresión. Esto lo debemos hacer con una frecuencia entre 100 y 120 veces por minuto. Entonces, hacemos una línea imaginaria entre ambas mamilas, ¿sí? Entre ambas tetillas, o a partir de la apófisis sifoides, ¿sí? Del huesito esternón, donde termina, 2-3 veces de dedo por encima, colocamos el talón de la mano. Colocamos el talón de una mano, la mano hábil, por encima la otra mano entrecruzando los dedos y en una postura recta, así con la espalda y las piernas a 90 grados, con los brazos bien extendidos, sin flexionar los codos, haciendo la fuerza con todo el torso y no de brazos, procedemos a comprimir. Y esta sería la posición adecuada. El socorrista a un lado de la víctima acostada, con el pecho descubierto en una superficie rígida. El socorrista mantiene estos 90 grados entre el torso y las piernas y los brazos bien extendidos en el centro del pecho. Utilizamos, como dice en la filmina, el peso del cuerpo para hacer la compresión, ¿sí? Levanto el torso y empujo con el torso, no hago fuerza de brazos con los codos. Mantenemos siempre la espalda recta y los brazos rectos. Bien. Esas compresiones. Ahora vamos con la apertura de la vía aérea. La apertura de la vía aérea es para que, si está obstruida la vía aérea, pueda tratar de haber mayor circulación de aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocar una mano sobre la frente de la víctima y empujar con la palma de la mano para llevar la cabeza hacia atrás. Es decir, con una mano nos apoyamos sobre la frente y la empujamos hacia atrás. Los dedos de la otra mano van a ir debajo de la parte ósea de la mandíbula. Eso quiere decir, yo toco la mandíbula donde hay hueso, no en las partes blandas. Entonces, con una mano en la frente, la otra en el hueso de la mandíbula y empujamos la cabeza para atrás, levantando el mentón. Una mano sobre la frente
que empuja para atrás, y a la vez 2 dedos de la otra mano empujando la parte ósea o el hueso de la mandíbula. Recuerden solamente la parte ósea y no las partes blandas. El tercer paso de la secuencia es la respiración. La respiración boca a boca es una técnica rápida y es eficaz, por lo cual va a ser suficiente para darle a la víctima el oxígeno que necesita, pero recuerden que hoy en día no es 100% necesario en caso de que no conozcamos a la persona, porque es mejor no exponerse a secreciones. En caso de que yo tenga una mascarilla para utilizar con esa válvula unidireccional que me permite que el aire solamente vaya del socorrista a la víctima, sí se va a realizar, o en caso de que ustedes estén dispuestos o la persona sea conocida. En caso de que ustedes deban realizar la respiración, ¿cómo va a ser la técnica? Deben mantener la apertura de la vía aérea, como hicimos en el paso anterior, ¿sí? Siempre que vayan a pasar el aire, la vía aérea tiene que estar lo más abierta posible, inclinando la cabeza para atrás y elevando el mentón. Ahora sí, una vez que la vía aérea está bien permeable, vamos a apretar con nuestros dedos, el primero y el segundo dedo, el pulgar y el índice, la nariz de la víctima. Vamos a tomar aire en forma normal y luego con nuestros labios vamos a sellar la boca de la víctima para poder pasarle aire. Es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, nosotros estamos tapando las fosas nasales para que cuando le demos aire a la persona, este no se escape por la nariz y que sí o sí entre por la boca y siga la vía aérea. Por otro lado, la respiración es de 1 segundo cada uno y no hay que realizar fuerza al dar la respiración, porque si realizamos fuerza, el aire puede que además de la vía aérea, vaya a la vía digestiva y se empiece a hinchar el estómago. Por eso las respiraciones son normales. Respiro normal y paso aire de 1 segundo de manera normal, sin hacer fuerza. Cuando yo hago la ventilación, puedo observar si el pecho se eleva para comprobar que esté yendo a los pulmones. Y recuerden que son 2 respiraciones por cada 30 compresiones en adultos y 2 respiraciones por cada 15 compresiones en niños. Bien, acá es un poco de lo que les venía diciendo. Si las respiraciones se administran muy rápido o con mucha fuerza, es posible que el aire, además de ir a la vía aérea, llegue al estómago. Esto puede provocar que se distienda el estómago y que dé como consecuencia vómitos o que este vómito además se lo broncoaspire y genere una neumonía. Para prevenir esto nos tenemos que asegurar que cada respiración que demos dure 1 segundo y que sea el aire suficiente para que se eleve el tórax, pero no con fuerza para que no se distienda el estómago. Teníamos la opción de la respiración artificial con el uso de máscara. En caso de personal de salud, se puede administrar una respiración artificial utilizando un dispositivo de barrera que es una mascarilla facial. Siempre es muy bajo el riesgo de contraer infecciones a causa de la reanimación cardiopulmonar, pero siempre se recomienda la bioseguridad. Son las precauciones estándar a la hora de estar expuestos o en contacto con sangre o fluidos corporales de otra persona. Entonces se puede utilizar, como dijimos, la mascarilla facial o el sistema de bolsa máscara para administrar las respiraciones o ventilaciones. Acá tenemos la mascarilla facial, que tiene una mascarilla que cubre la nariz y la boca del paciente y un piquito donde nosotros podemos hacer la respiración. Como dijimos, esto tiene una válvula unidireccional. El aire pasa solamente del socorrista a la víctima y no vuelve en el sentido contrario. Y acá tenemos con la bolsa máscara. Esta bolsa se llama ambú y la persona la va a ir comprimiendo y eso va a generar, al estar conectado a oxígeno, que pase el aire hacia la víctima. En el caso de que yo tenga que usar la bolsa máscara, tengo que tener en cuenta la técnica para que el aire llegue correctamente a la víctima. En estos casos siempre el que sostiene la máscara va a colocarse en la cabecera del adulto o del niño. La máscara se debe colocar en la cara de la víctima. La punta es un triangulito, ¿sí? El vértice en el puente nasal, en el huesito de la nariz,
y luego el resto debe cubrir completamente toda la boca. Se le dice técnica C y E. Eso sería para poder mantener la máscara en posición adecuada mientras elevamos la mandíbula para mantener siempre la vía aérea abierta. Entonces, la posición de C es colocando los dedos índice y pulgar en forma de C en los bordes de la máscara contra la cara. Y los dedos restantes, si ya usamos estos dos, los 3 dedos que restan vamos a formar una E para abrir la vía aérea. Y acá lo vemos en una imagen. Formando la C con el primer y el segundo dedo sosteniendo la máscara bien firme y con el resto de los dedos restantes formo una E que me van a sostener la mandíbula y eso lo voy a elevar para mantener siempre la vía aérea abierta. De esa forma, si yo mantengo la vía aérea abierta, cada vez que comprima el ambú o la bolsa, el aire va a ir directamente hacia los pulmones. Por eso se le dice técnica C y E. La C es para sostener la mascarilla y la E es para mantener elevada la mandíbula. Bien, volvemos a repetir entonces la relación entre compresiones y ventilaciones. El personal de salud utiliza la relación universal de compresión-ventilaciones 30-2, lo cual me permite armar 5 ciclos. Sí, estos 5 ciclos van a estar dentro de 2 minutos. Cuando se terminan o se administran toda la reanimación cardiopulmonar a personas de todas las edades, siempre vamos a hacer 30-2, excepto que sean niños o lactantes, vamos a utilizar 15 compresiones y 2 respiraciones, lo cual en 2 minutos me va a permitir hacer 10 ciclos. Bien, y finalmente en la secuencia CARD, donde ya vimos compresiones, apertura de vía aérea y ventilaciones, tanto boca a boca como boca máscara o bolsa máscara, vamos a proceder al uso del desfibrilador. La desfibrilación temprana con un desfibrilador automático o un cardiodesfibrilador manual va a ser clave para las víctimas en paro cardiorrespiratorio. Esta es una imagen del desfibrilador, ¿sí? A veces viene cerrado en un estuche o a veces tiene esta disposición con las paletas encima. Bien, vamos a ver el algoritmo de paro en adultos. Confirmamos la seguridad de la escena. Luego aplicamos la bioseguridad, evaluamos la conciencia y la víctima no nos responde. Pedimos ayuda. Si en voz alta activamos el sistema de emergencias, llamamos al 107. Si tenemos la posibilidad, obtenemos un desfibrilador y un equipo para emergencias. ¿Qué vamos a hacer? Comprobamos que la víctima no respira, o solo jadea o boquea, y comprobamos el pulso del mismo. ¿Se detecta que hay un pulso con certeza en los 10 segundos? En caso de que haya respiración normal y haya pulso, se controla hasta que llegue el sistema de emergencias. Dijimos que si la persona respira y hay pulso no está en paro cardiorrespiratorio, por lo cual no vamos a realizar maniobras de RCP. Ahora, hay pulso pero no respira con normalidad. Vamos a proporcionar una ventilación de rescate, una respiración cada 5 a 8 segundos o cada 10 a 12 por minuto. Activamos el sistema de emergencias. Continuamos la ventilación de forma de rescate, comprobando el pulso cada 2 minutos. Siempre que no haya pulso, se va a iniciar las maniobras de RCP. Ahora, en caso de que no haya respiración o solo jadea o boquea y no tiene pulso, procedemos al entrenamiento en RCP. Ese punto es el de todos los escenarios, el que activa la respuesta de emergencias en busca de un desfibrilador. Iniciamos las compresiones. Recuerden que los ciclos son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y ni bien tengamos el desfibrilador, lo vamos a usar lo más pronto posible. Llega el desfibrilador y lo que vamos a hacer es apoyarlo en la forma adecuada, los parches, para comprobar el ritmo. Y ahí mismo el desfibrilador me va a decir si el ritmo del paciente es desfibrilable o no. Si llega a ser desfibrilable, voy a tener que administrar una descarga y luego de administrar la descarga, inmediatamente continúo con la técnica de reanimación cardiopulmonar. Sin esperar, siempre se tienen que priorizar las compresiones antes que cualquier otra cosa.
Y si no es desfibrilable, inmediatamente continuamos con las maniobras de RCP durante otro ciclo más de 2 minutos hasta volver a apoyar el DEA para volver a comprobar si el ritmo es desfibrilable o no. Si el DEA indica que el ritmo es desfibrilable, administramos la descarga. Adentrándonos un poquito más en el uso del desfibrilador, recuerden que este mismo tiene un botón de encendido y va a activar todas las indicaciones verbales y el propio aparato nos va a dar las instrucciones. Debemos conectar los parches al tórax desnudo de la víctima. Siempre los parches hay para adultos o para niños. Si el tórax está mojado, debemos secarlo para que el parche se pueda adherir bien. Y lo vamos a aplicar. Recuerden que del lado derecho va por encima de la mamila y del lado izquierdo va hacia un poquito lateral. De todas formas, o los parches o el desfibrilador tienen un dibujito de cómo deben ponerlo. Nos alejamos de la víctima para que no interfiera la señal y con esos parches vamos a analizar el ritmo. El propio DEA nos va a indicar si es necesario administrar una descarga o no. En caso que el desfibrilador recomiende una descarga, tenemos que todos estar sin tocar a la víctima, porque si no esa corriente puede traspasar a la persona que esté en contacto. Entonces, la persona que está ordenando la escena en voz alta debe decir, aléjense o todos afuera, comprobar que nadie esté tocando a la víctima y presionamos el botón del DEA que dice shock o que dice descarga o tiene un símbolo de un rayo para administrar esa descarga. Cuando se administre la descarga, se va a provocar una contracción súbita de los músculos de la víctima. Y cuando el DEA haya administrado la descarga, vamos a iniciar inmediatamente, recuerden, las compresiones para continuar con otro ciclo de reanimación cardiopulmonar. Otro ciclo de 2 minutos y volvemos a apoyar el DEA para ver si ese ritmo es desfibrilable o no. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que la persona responda o hasta que llegue el sistema de emergencia, siempre. Bien, vamos a pasar ahora entonces a lo que es reanimación cardiopulmonar en niños y en lactantes. En niños, recuerden que los niños van a ser a partir de 1 año hasta la pubertad. ¿Cómo van a reconocer esto? Porque ya en la pubertad hay desarrollo de senos en niñas, hay aparición de vello en axilas, en el pecho, en la cara de los niños. Entonces, a partir de la pubertad o que ustedes vean esos signos, ya se lo considera como un adulto. Entre 1 año y niños que no tengan desarrollos de pubertad van a ser niños. ¿Y en los niños qué cambia? La profundidad de las compresiones es lo mismo, 5 centímetros. La relación entre compresiones y ventilaciones en adultos era 30-2, en niños es de 15-2. Y lo otro que cambia es que en adultos utilizábamos las 2 manos. En el caso de niños vamos a hacer la compresión torácica con una sola mano, sobre todo en los niños más pequeños. Ahora, si es un niño grande, se pueden utilizar como en los adultos las 2 manos. Reanimación cardiopulmonar en lactantes. Los lactantes van a ser los neonatos, ¿sí? Menores de 1 año. Van a tener meses de vida. La técnica va a ser la siguiente. Colocamos al lactante en una superficie rígida y firme. Le retiramos, al igual que el adulto, toda la ropa que le cubra el pecho. Realizamos una línea imaginaria entre ambos pezones, colocando 2 dedos sobre el esternón, por debajo de esa línea. No es sobre el huesito del esternón, ¿sí? Es por encima. Y presionamos el esternón del lactante por 4 centímetros de profundidad. Luego de cada compresión, al igual que el adulto, permitimos que el pecho vuelva a su posición normal. Y la cantidad de frecuencia de compresiones es igual que en el adulto, ¿sí? 100 a 120 veces por minuto. Por otro lado, también tenemos la apertura de la vía aérea en el lactante. Para ello vamos a lo mismo, colocar una mano sobre la frente del lactante, empujamos con la palma para inclinar la cabeza hacia atrás y colocamos los dedos de la otra mano en la parte ósea de la mandíbula para empujar y abrir la vía aérea. Eso es igual que en el adulto. La respiración boca a boca es igual que en el adulto. Colocamos la boca sobre la boca del lactante y sobre la nariz para formar un sello hermético y ventilamos tomando aire de forma normal para permitir una expansión lo más fisiológica posible. Vemos al bebé acostado en una superficie rígida, podemos comprobar el pulso, ¿sí? Pulsos centrales, recuerden que teníamos el carotídeo y el femoral.
a nivel de la ingle y que el pulso lo palpábamos con el segundo y el tercer dedo. Acá está palpando el pulso braquial. Y vamos a comprimir en el área del esternón por encima o a la altura de la línea entre las dos mamilas, 4 centímetros de profundidad, dejando que el pecho vuelva a su posición normal. En relación 15 compresiones, 2 respiraciones. Como ven, a la hora de hacer las respiraciones, empujamos la frente hacia atrás y el mentón para abrir la vía aérea y hacemos el sello hermético con los labios. Bien, entonces hasta acá vimos todo lo que es reanimación cardiopulmonar. Vamos a pasar al segundo tema, que es la obstrucción de la vía aérea. Con respecto a la obstrucción de la vía aérea, lo que vamos a hacer es recordar la anatomía de la vía aérea, recordar la clínica ante la obstrucción de la vía aérea y la maniobra de Heimlich. Bien, la vía aérea entonces estaba formada por las fosas nasales, por donde ingresa el aire, luego teníamos la faringe, que se dividía en 3 porciones, nasofaringe por detrás de la nariz, orofaringe por detrás de la boca y laringofaringe por detrás de la laringe. Luego se continuaba con la laringe, la tráquea y se dividía en 2 bronquios para llegar hacia los pulmones. Por otro lado, era importante tener en cuenta que la vía aérea del niño era mucho más pequeña que la del adulto, está más horizontalizada que la del niño. Para a la hora de la obstrucción, con objetos más pequeños, un niño puede dar una clínica mucho más importante y perder el conocimiento de forma más rápida que el adulto. Si entonces cuando hay una obstrucción de la vía aérea, esto puede ser parcial o total, en este caso la imagen es total. Lo más común en niños es que se dé por algún objeto extraño porque se meten objetos en la boca, y en adultos lo más común es con trozos de comida grandes. Entonces se puede tapar cualquier altura de la vía aérea. Si acá en este caso estamos en la laringe, pero puede ser en la tráquea o puede ser en algún bronquio. ¿Cómo vamos a reconocer clínicamente a un paciente que está teniendo una obstrucción de la vía aérea? Se agarra de la garganta, tiene cara de desesperado, no habla o habla en forma entrecortada, puede toser, no respira o respira de forma ruidosa, comienza con cianosis, ¿sí? Se le empieza a poner a los costados de la boca y en las manos color pálido azulado, hay depresión en la zona abdominal y pérdida de la conciencia. ¿Cómo vamos a realizar la desobstrucción en adultos y en niños mayores de 1 año? Recuerden que la técnica es con la maniobra de Heimlich. Lo que vamos a hacer es reconocer a la persona con la obstrucción, nos vamos a parar por detrás bien firmes con las piernas abiertas, vamos a colocar un puño con todos los dedos metidos adentro del puño para no lastimar, principalmente con el pulgar, y con la otra mano vamos a ejercer presión. ¿A qué zona? En la altura de la boca del estómago, ¿sí? El centro del abdomen. Y vamos a hacer movimientos en forma de J, para adentro y arriba, para adentro y arriba, hasta que la persona expulse el cuerpo extraño. Entonces vamos a describir mejor la técnica. Nos colocamos de pie o de rodillas detrás de la persona, colocamos los brazos alrededor de la cintura de la víctima, cerramos el puño con una de las manos, colocando el pulgar adentro, ¿sí? Contra el abdomen, y con la otra mano empujamos en forma de J, hacia adentro y hacia arriba. Siempre por encima del ombligo, por debajo del esternón, en la parte blanda del abdomen. Tomamos el puño con la otra mano y presionamos contra el abdomen de la víctima, haciendo una compresión rápida hacia atrás, repitiendo esas compresiones hasta que el cuerpo extraño sea expulsado o hasta que la persona evolucione a la pérdida de conocimiento, y una vez que pierda el conocimiento, vamos a comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Maniobra de Heimlich en adultos, ¿sí? La persona debe abrazar desde atrás a la persona asfixiada, por debajo de todas las partes óseas. El lugar de presión debe realizarse bajo el esternón, ¿sí? Por debajo del hueso, con el puño hacia adentro, lo que permite hacer más fuerza de forma más contundente y precisa.
Teníamos los casos especiales de embarazadas donde no podemos hacer la compresión sobre el abdomen, o en personas obesas donde la fuerza va a ser tan grande que puede que no haga efecto. En estos casos las compresiones van a ser torácicas y en el pecho. En vez de hacer en el abdomen, los vamos a abrazar por el pecho, por debajo de los brazos, y ahí es donde vamos a realizar las compresiones. Pasamos a la maniobra de desobstrucción de la vía aérea en el lactante, porque hasta ahí habíamos hablado de adultos y de niños. En el caso del lactante, nos vamos a arrodillar o a sentar con el lactante sobre el regazo, ¿sí? Sobre la pierna. Si es posible, le vamos a retirar toda la ropa que cubra el pecho del lactante y lo vamos a colocar boca abajo, con el cuerpo apoyado sobre el antebrazo y el antebrazo nuestro sobre el muslo. Con la mano sobre el antebrazo que lo estamos apoyando, vamos a tener la mandíbula del bebé siempre desde la parte ósea para no comprimir las partes blandas de la garganta. La cabeza siempre debe estar más baja que el resto del cuerpo y lo que vamos a hacer es dar 5 palmadas fuertes sobre la espalda del bebé en la zona de los huesitos, con el talón de la mano. Recuerden que con la otra mano sostenemos la cabeza y el cuello del bebé y una vez que hagamos estas 5 palmadas vamos a girar al bebé, a ponerlo boca arriba y realizar 5 compresiones en el pecho, como si fuesen del masaje cardíaco. Y una vez que hacemos esas compresiones, lo volvemos a dar vueltas. ¿Sí? Es un intercambio entre la espaldita y el pecho del bebé. Entonces, nos sentamos, sobre nuestro muslo apoyamos un brazo, sobre nuestro antebrazo ponemos al bebé boca abajo, con la cabeza por debajo de la altura del corazón y vamos a dar 5 palmaditas. Cuando lo damos vuelta, lo ponemos boca arriba, también sobre nuestro antebrazo, sosteniéndole siempre la cabeza, con la cabeza por debajo del nivel del corazón y hacemos con el dedito 5 compresiones como si fuese un masaje cardíaco. Y siempre activamos el sistema de emergencias. De nuevo, sobre nuestra pierna, nuestro antebrazo, le damos las 5 palmaditas por detrás con la cabeza por debajo del nivel del corazón. Hasta que, igual que en el adulto, elimina el cuerpo extraño o hasta que pierda la conciencia y haya que iniciar la maniobra de RCP. Vamos a pasar al tercer tema de este módulo, que son los primeros auxilios. Vamos a repasar los casos clínicos más relevantes que ustedes tienen que saber para el examen, ¿sí? Vamos a ver el concepto de primeros auxilios, la regla PAS, proteger, avisar al sistema de emergencias y socorrer, y los casos clínicos más relevantes. Recuerden que los primeros auxilios son todas las medidas de urgencia que debemos adoptar cuando se produce un accidente, hasta que la persona accidentada se recupere o hasta que pueda recibir la atención médica específica. Y para ello nos vamos a valer de la regla PAS. P de proteger, protegerse a uno mismo y proteger a la víctima. A de avisar al sistema de emergencias, comunicarse con el 107 y avisar en qué situación nos encontramos. Y S de socorrer, intentar tranquilizar a la víctima y aplicar los protocolos según cada caso de primeros auxilios. Recuerden que siempre que activen el sistema de emergencias para hacer una buena llamada telefónica debemos avisar la causa de la llamada, si es por un accidente, por un dolor en el pecho, un ahogo, una pérdida de conocimiento, el lugar exacto donde se encuentra la víctima o las víctimas, en caso de accidentes, qué circunstancia, el número de heridos, los posibles riesgos, en caso de un colapso, informar si la pérdida de la conciencia o el conocimiento fue o no presenciada, cuánto tiempo lleva así, si responde a alguna orden o no, si respira o no, para de esa forma poder que el sistema de emergencia se prepare ante la posible situación. ¿Sí? Eso le cambia la velocidad en la que tiene que ir, la cantidad de ambulancias que tienen que ir, la cantidad de médicos y etc. Comenzamos con las situaciones clínicas. Síncope. Habíamos hablado que el síncope se genera por un descenso brusco del flujo de sangre hacia el cerebro. Disminuye o el cerebro sensa que hay menos sangre en el cerebro. Entonces la persona pierde el conocimiento de forma rápida, pero se recupera espontáneamente. No tiene un periodo de post-ictal donde
no entiende dónde está, donde no reconoce a las personas, no se acuerda de lo que pasó, sino que enseguida se cae por pérdida de conocimiento, pero enseguida se vuelve a levantar como si nada. ¿Qué es lo que íbamos a hacer en los casos de síncope? Colocamos a la persona en posición de Trendelenburg. Recuerden que la posición de Trendelenburg es con los miembros inferiores elevados, porque como dijimos que el cerebro sensa que hay menos flujo sanguíneo, al elevar los miembros, toda la sangre que está en los miembros inferiores va a volver hacia el cerebro. En caso de que haya vómitos, le vamos a poner la cabeza de costado, ¿sí? La posición de seguridad para evitar que se broncoaspire. Y en caso de que la persona ya esté inconsciente o no responda, debemos proceder a comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego, por más que la persona se recupere de forma espontánea y que nos responda, vamos a realizar el traslado a un centro médico para evaluar la causa de ese síncope, porque pudo haber sido una arritmia, una insuficiencia cardíaca, hay un montón de causas que hay que estudiarlas para empezar el tratamiento. Recuerden que al síncope tenemos que hacer diagnóstico diferencial con convulsiones y epilepsia. Las convulsiones van a ser contracciones enérgicas, son involuntarias, de los músculos que son esqueléticos y generalmente se produce de forma súbita por estímulo del centro nervioso. La epilepsia va a ser la enfermedad crónica en el que, debido al aumento de la actividad eléctrica del sistema nervioso de algunas neuronas, se produzcan las convulsiones de manera más frecuente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aflojar la ropa que tenga apretada, colocar a la persona en el suelo, dejarla descansar la cabeza de la persona. Siempre que presente una convulsión, el objetivo principal es proteger a la persona de una lesión. Recuerden que no hay que detener la convulsión, sino que evitar que se golpee. Por eso vamos a tratar de prevenir esto dejando a la persona aislada en el suelo, alejando todos los muebles u objetos que puedan ser puntiagudos y lastimarlo. La persona debe ser volteada hacia un costado para evitar que se broncoaspire en caso de que haya vómitos. Y acá tenemos el protocolo de actuación. Llamamos al 107, nos protegemos por la lesión que nos pueda generar la víctima al intentar auxiliarla, así no vamos a meterle nada en la boca ni a tratar de frenar la convulsión, sino que siga y solamente vamos a correr lo que pueda lastimar a la víctima. Es decir, si ya está en el suelo, la dejamos tendida y solamente retiramos todos los obstáculos u objetos que haya cerca para que no se lesione. Vamos a aflojar la ropa ajustada si podemos y colocarlo de costado, pero no intentar frenar la convulsión. Y recuerden que esto es diagnóstico diferencial de síncope porque después de una convulsión sí hay un periodo posictal en la que la persona se encuentra como dormida, dolorida por todas las contracciones musculares que tuvo, no se acuerda bien qué pasó, a diferencia del síncope donde la recuperación de la conciencia es espontánea y sin secuelas. El siguiente caso clínico corresponde a las heridas. Las heridas van a ser soluciones de continuidad, la rotura o la interrupción de la continuidad de la superficie de la piel, de las mucosas o de un órgano. Generalmente se producen por traumatismos. Los signos y síntomas que acompañan a las heridas van a ser el dolor, la hemorragia, el sangrado, y hay separación de los bordes de la herida. Recuerden que tenemos diferentes tipos de heridas. Cortantes, que van a ser producidas por algún elemento afilado, como vidrios, latas, filo de algún cuchillo. Y va a variar la cantidad de sangre según la profundidad y la ubicación de la herida. Tenemos heridas punzantes, que van a ser producidas por elementos punzantes que tienen punta, cuchillos, púas, agujas. Duelen, pero suelen sangrar un poquito menos porque el orificio es pequeño. Lo que sí tienen es que son más profundas. Heridas laceradas que se producen por algún alambre de púas, por latas, donde hay un corte también, se infectan con facilidad y pueden complicarse con tétanos. Heridas por armas de fuego producidas por proyectiles. Puede haber un orificio de entrada y uno de salida si el proyectil entró y salió, en el cual el orificio de entrada es más pequeño que el de salida. Y en otro caso puede que solamente haya orificio de entrada porque el proyectil queda alojado dentro del cuerpo.
El proyectil en este caso puede lesionar los vasos sanguíneos, fracturar huesos o penetrar incluso algún órgano. Y luego tenemos heridas tipo raspaduras que van a producirse por el roce de una superficie dura, como asfalto, piedra, cemento, que sangran poco pero duelen mucho y arden. ¿Qué vamos a hacer? Valorar a la víctima y a la herida. Nos lavamos las dos manos con agua y con jabón. Limpiamos la herida con agua limpia, a chorro, con solución fisiológica. En caso de que sea una herida leve y haya algún cuerpo extraño incrustado, se puede intentar eliminarlo durante el lavado. Limpiamos todos los residuos con una gasita estéril, arrastrando siempre la suciedad desde el centro de la herida hacia la zona sana del piel. Y siempre con una gasita, nunca vamos a utilizar algodón ya que este puede quedar pegado en la herida. Vamos a luego desinfectar con una solución antiséptica y cubrir la herida siempre con gasas estériles. Todas las heridas deben quedar cubiertas para evitar las infecciones. Luego vamos a remitir al médico para controlar la infección y evaluar la inmunización contra el tétanos. De todas formas, para que ustedes tengan una idea, recuerden que tenemos la vacuna antitetánica y las inmunoglobulinas, directamente los anticuerpos contra el tétanos. Va a depender de si tenemos que dar esto o no, según la historia de vacunación o el tipo de herida. Si es menor y limpia, si es una herida chiquitita, con un objeto limpio, que no esté sucio, que no fue un metal oxidado, que no haya tierra, o todo el resto de heridas que sean grandes, profundas, que hayan sido con un objeto sucio, que haya tierra. Si la persona no se acuerda cuándo fue su última vacunación o tiene menos de 3 dosis y la herida es chica y limpia, se va a dar una vacuna antitetánica. En el mismo caso, pero tiene una herida grande e infectada, se va a dar la vacuna más la dosis de inmunoglobulina. Si la persona tiene las 3 dosis y se la dio hace menos de 5 años la última dosis, en ningún caso se la tiene que repetir. Si la persona tiene las 3 dosis y se las dio entre los 6 y últimos 10 años, si la herida es menor y limpia, no se la debe volver a dar. En todo caso de otras heridas, sí se da la dosis de la vacuna. Y si tiene 3 o más dosis, pero la última es más de los últimos 10 años, en ambos casos se da una dosis de la vacuna. ¿Por qué en más de 10 años? Porque esta vacuna se da el refuerzo cada 10 años. Eso era ante caso de heridas leves. Ya si tenemos heridas graves y complicadas, ahí ya no vamos a manipular la herida. Lo que vamos a buscar o tener como objetivo principal es detener la hemorragia, ¿sí? Detener el sangrado. En caso que haya un cuerpo extraño grande, no lo vamos a quitar porque eso puede estar conteniendo alguna lesión. Entonces, si lo quitamos, puede que haya una hemorragia mayor. Lo vamos a dejar y que se encargue cuando lo vea algún cirujano o traumatólogo según la herida que haya tenido. Sí la podemos limpiar con agua y taponar haciendo una buena compresión para evitar el sangrado. Recuerden que nunca un torniquete, sino que vamos a comprimir para evitar el sangrado. Y en ese caso vamos a siempre remitir a un centro médico. Así como principal complicación de heridas vamos a tener a las hemorragias. Una hemorragia va a ser la salida de sangre desde el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Arterias, venas o capilares, o directamente desde el corazón. Las hemorragias las podíamos clasificar en función del lugar hacia donde sale la sangre, en externas, la sangre sale hacia el exterior por una herida visible, o internas, cuando la sangre sale hacia el interior del organismo. Las internas, a su vez, las podíamos clasificar en ocultas o en evidentes o exteriorizadas. Las ocultas, la sangre va hacia una cavidad natural. Por ejemplo, hay una úlcera gástrica, sangra, pero está oculta porque la sangre va a una cavidad, al estómago, entonces no nos damos cuenta. Si es interna, pero sale a través de un orificio natural, va a ser evidente o exteriorizada. Si es interna, pero sale por la nariz, es interna, pero sale por el oído, interna y sale por la boca. Esas son heridas con hemorragias internas exteriorizadas. Acá tenemos la imagen donde siempre debemos hacer compresión. Esta es una herida externa donde la sangre sale hacia el exterior a través de una herida que no es un orificio natural. Acá tenemos la epistaxis por la nariz, la otorragia por el oído
y estos ya son sangrados a nivel intestinales, donde son ocultos, porque el sangrado sale hacia una cavidad natural. También lo clasificábamos en función del vaso sanguíneo lesionado. Si se lesionaba una arteria, la sangre va a ser de color bien rojo y sale al exterior de forma intermitente, sale con cada latido del corazón con cierta presión y con mucha presión en forma de chorro. Si la lesión es de un vaso venoso, por rotura de una vena, la sangre va a ser color rojo oscuro y fluye al exterior continuamente, sin presión como deslizándose o se le dice en forma babeante. Y si la lesión es en un capilar, por rotura de capilares, la sangre también sale en forma continua, pero como en pequeños puntitos sangrantes en toda la extensión de la zona lesionada. Si capilar, la sangre es roja, ladrillo, el sangrado va a ser lento. Venosa, roja oscura, el sangrado es continuo, como en forma babeante. Arterial, la sangre es rojo brillante y sale intermitentemente con cada latido del corazón, pero con mucha más presión. Y hay mixta, donde se lesionan 2 o más de estos tipos de vasos. Otras hemorragias. Habíamos hablado que había ciertas hemorragias que por su frecuencia ya tienen su propio nombre. Epistaxis es la hemorragia nasal, ¿sí? A través de la nariz. Melena es la sangre en la materia fecal, lo que vuelve a la materia fecal de un color mucho más oscuro, casi negro, con un olor muy característico. Y este se suele deber a hemorragias intestinales o del estómago. Hemóptisis, cuando la hemorragia viene de los pulmones y se expulsa con la tos. Y hematemesis, la hemorragia digestiva alta, sale al exterior a través del vómito. Entonces acá tenemos epistaxis, donde nunca debemos inclinarnos hacia atrás, sino comprimir para evitar el sangrado, pero siempre hacia adelante para permitir que caiga. Acá tenemos la hematemesis por la boca y recuerden la diferencia. Hemóptisis es de la vía aérea. La sangre proviene del árbol respiratorio. La sangre es más roja, espumosa, hay episodios repetidos en el día o por varios días, no suele dar anemias graves y se acompaña de otros síntomas respiratorios. Debemos realizar una radiografía de tórax. En el caso de hematemesis, la sangre viene del aparato digestivo, se externaliza o sale a través de los vómitos. Suelen haber episodios únicos, aunque en casos más graves pueden ser repetidos. Suelen dar anemias graves y a su vez acompañan de síntomas digestivos. En realidad lo que debemos hacer es una videoendoscopía alta. Bien, ¿cómo vamos a actuar? En casos de hemorragias externas, vamos a dejar la zona sangrante al descubierto, taponando la herida con apósitos estériles, con gasas o apósitos, siempre buscando hacer presión sobre el orificio sangrante para evitar que sangre. Si afecta un brazo o una pierna, podemos elevar la zona sangrante y llevamos al accidentado a un centro sanitario lo antes posible. Recuerden que no debemos colocar torniquetes porque esto lleva a la pérdida de vascularización del resto del miembro y eso puede traer complicaciones como muerte del resto del tejido, ¿sí? Y eso va a terminar en una amputación. Entonces aplicamos presión con algún apósito estéril hasta que venga el sistema de emergencias y podemos elevar el miembro en caso de que la lesión sea en la pierna o en el brazo. En el caso de las hemorragias internas, vamos a colocar a la víctima acostada boca arriba en decúbito supino, con la cabeza ladeada y los pies más altos que la cabeza si es posible. Lo vamos a cubrir con mantas para evitar la pérdida de calor, revisar la frecuencia, el pulso, la respiración. No vamos a dar nada vía oral y vamos a llevar a la víctima a un centro hospitalario para que sea estudiada la causa de esa hemorragia. Finalmente vamos a proceder a hacer un anexo, vamos a armar un botiquín de primeros auxilios. Siempre debemos tener un manual de primeros auxilios porque en el momento pueden no recordar la secuencia de eventos que deben realizar, gasas estériles y vendas, cintas adhesivas para poder fijarlas, alcohol, agua oxigenada y iodopovidona, un jabón blanco, un termómetro, al menos 2 pares de guantes de látex, una linterna con pilas, la mascarilla de reanimación cardiopulmonar, un listado de los teléfonos de emergencia y cerca del botiquín alguna manta por caso que tengamos que abrigar a la persona. Entonces recuerden, en este módulo vimos reanimación cardiopulmonar,
Tienen que saber la cadena de vida, tienen que saber cómo realizar las compresiones, cómo abrir la vía aérea, cómo administrar las respiraciones y entender cómo podrían utilizar el desfibrilador automático. Luego hablamos de reanimación cardiopulmonar en niños y en lactantes, las diferencias con el adulto, principalmente la diferencia entre la relación de compresiones y respiraciones. Luego hablamos de la obstrucción de la vía aérea, si tienen que conocer la anatomía de la vía aérea, poder reconocer una persona que está con una obstrucción de la vía aérea a través de la clínica que presenta, y tienen que conocer la técnica de la maniobra de Heimlich, para qué sirve y cómo la deben hacer, tanto en adultos como en niños. Y finalmente, de primeros auxilios, saber qué significan los primeros auxilios, saber la secuencia de paz y los casos clínicos. Recuerden que vimos síncope, con su protocolo de actuación, qué es y qué debemos hacer, convulsiones y epilepsia, heridas, los diferentes tipos de heridas y cómo actuamos en heridas leves, en heridas graves, hemorragias, deben entender la clasificación de hemorragias según el vaso lesionado, arterial, venoso, capilar, según si es interna o externa y si es interna, si es oculta o exteriorizada, y el protocolo de actuación. Finalmente, el anexo con el botiquín de primeros auxilios para poder tener en mente y todos los objetos y herramientas para poder actuar bien y hacer un primer auxilio en casa o en la vía pública, ¿sí? Este botiquín se puede tener uno en casa, en el trabajo, en el auto, o alguno más chiquito, al menos unos guantes o algún alcohol en la cartera, ¿sí? Muchísimas gracias, estoy a su disposición para cualquier duda que tengan con respecto a todos los temas que vimos y espero que les haya gustado este módulo que es mucho más divertido. Nos vemos.